Bien, sumerjámonos de lleno en esto. Hoy vamos a desentrañar una historia automotriz que, la verdad, casi nadie ve venir. Siempre miramos hacia el pasado y nos enfocamos en los clásicos deportivos europeos de superlujo o en esos gigantescos autos americanos, ¿verdad? Pero a veces las verdaderas revoluciones están ahí, estacionadas en la calle a plena vista, en vehículos pensados para el día a día, como lo fue la Samara, el auténtico viento de cambio soviético. No estamos hablando solo de una máquina de transporte más, para nada. Hablamos de un cambio de paradigma masivo que literalmente transformó la forma de entender la movilidad en toda una región. Y aquí es donde la historia nos atrapa de inmediato. ¿Qué secreto tan sorprendente podría ocultar un auto soviético como este? Dijo, a simple vista, el Lada Samara parece un hatchback cualquiera, súper funcional y hasta modesto. Pero debajo de esa fachada utilitaria, este vehículo escondía un secreto monumental. No eran solo piezas de metal armadas al azar, había ahí una colaboración internacional insospechada y un nivel de ingeniería que absolutamente nadie habría imaginado en ese lugar y en esa época. Quédense con esto en mente, porque la respuesta nos va a dejar con la boca abierta. Pero bueno, para entender todo este asunto, primero tenemos que viajar en el tiempo a la década de los 80s. Era un momento crítico, un salto obligatorio hacia el futuro para la Unión Soviética. Piénsenlo así. Mientras el resto del mundo sacaba autos cada vez más rápidos, eficientes y prácticos, la industria automotriz en esa región estaba, estancada. Dependían de tecnologías que ya tenían décadas de antigüedad. Existía una necesidad urgente extrema de modernización. El ambiente exigía demostrar que el progreso era posible y que podían ofrecer una solución a la altura de los nuevos tiempos. Era renovarse o quedarse en el pasado. Y justo de esa necesidad casi desesperada es que hace su entrada triunfal nuestro protagonista, bautizado en honor a una mítica ciudad rusa, el Samara. Y fíjense, este vehículo fue concebido no solo como un auto, sino como una verdadera revolución sobre ruedas. A los ingenieros no les dijeron, oye, hazle un arreglo rápido a los modelos viejos. Para nada. La orden fue inmensa, romper el molde por completo y crear desde cero una máquina que gritara que habían entrado a la modernidad. Y esto ilustra brillantemente ese choque brutal entre dos épocas. Por un lado tenemos lo antiguo. Esos diseños soviéticos súper cuadrados, rígidos y pesados. Parecían bloques de cemento sobre ruedas. Pura funcionalidad brutalista sin nada de estilo. Y de repente, ¡pum!, vemos la introducción de la aerodinámica moderna. El Lada Samara llegó con líneas fluidas, un frente inclinado y ese formato hatchback tan práctico. Fue un impacto visual tremendo, literalmente dejando atrás la rigidez del pasado para abrazar la eficiencia del futuro. Pero ojo, que la modernización no fue solo por fuera. Venía con una reinvención mecánica súper profunda, la tracción delantera. Hoy en día, claro, un sistema que manda la potencia a las ruedas de adelante es súper común en cualquier auto compacto. Pero en aquel entonces, lograr eso marcó un hito masivo para la producción soviética. Quitaron muchísimo peso, ganaron un montón de espacio adentro para los pasajeros y, lo más importante de todo, mejoraron radicalmente el agarre en clima feo. Algo absolutamente crucial si vives lidiando con un clima extremo y calles congeladas. Ahora, agárrense porque aquí es donde la trama da un giro espectacular. Debajo de esta carrocería tan moderna se escondía una realidad de ingeniería muy pero muy inesperada. Seamos honestos, lograr toda esta innovación en tiempo récord requería de una experiencia técnica que ellos simplemente no tenían a la mano. Y para lograr ese objetivo casi imposible, se armó una alianza a puertas cerradas que hoy suena literalmente como sacada de una película de espionaje industrial. Y aquí está el enorme secreto que les mencioné al principio, la conexión Porsche. Así como lo escuchan, esto es un hecho histórico totalmente documentado. Hubo una estrecha colaboración con la legendaria marca alemana de deportivos. Es una locura pensarlo, ¿no? El mismo fabricante famosísimo por sus autos de lujo volando en las pistas europeas, trabajando en secreto para armar las entrañas de un auto accesible para la clase trabajadora soviética. Es casi increíble, pero sucedió de verdad. Entonces, el punto crucial es entender exactamente qué fue lo que aportaron. Porque las contribuciones directas de Porsche fueron el as bajo la manga. Primero, no solo dieron un diseño básico, hicieron un ajuste súper preciso del motor para que rindiera más y no fallara. Segundo, metieron mano con modificaciones muy avanzadas en la suspensión. Y tercero, lograron un manejo ágil pero a la vez robusto. Básicamente, la magia de Porsche hizo que este auto del día a día pudiera esquivar baches, aguantar golpes duros y tomar las curvas con una estabilidad que nadie se esperaba al tomar el volante. Y por supuesto toda esa ingeniería de primer nivel tenía un propósito geográfico clarísimo. El Lada Samara fue diseñado con una doble personalidad impecable. Por un lado tenía que ser capaz de conquistar las carreteras siberianas, gélidas, implacables, llenas de lodo y nieve donde quedarse tirado por una falla pues no era opción.
Pero por el otro lado, gracias a ese toque Porsche, el auto tenía la capacidad dinámica de desenvolverse sin problemas en las autopistas europeas, que son rápidas y súper exigentes. Un equilibrio maestro, de verdad, entre supervivencia extrema y eficiencia en carretera. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto con el paso de los años, porque es un viaje global extraordinario. Todo arranca en los años 80 con el nacimiento de esta revolución automotriz de la que hemos venido hablando. Luego, el vehículo entra en una impresionante era de exportación, alcanzando un mercado global enorme. Si damos un salto hasta el 2013, ahí es cuando finaliza oficialmente su producción. Y finalmente, hoy en el presente, se levanta como un ícono indestructible de la cultura automotriz, una máquina que fue muchísimo más allá de su propósito inicial. El resultado final de ese larguísimo viaje se resume en una sola cosa: un éxito mundial rotundo. Ojo, el Samara nunca intentó ser un símbolo de estatus ni un lujo inalcanzable. Representaba algo mucho más valioso: durabilidad accesible para la clase trabajadora a nivel internacional. Desde las granjas más remotas hasta el tráfico de las grandes ciudades europeas, la gente lo compraba por la innegable realidad de que ofrecía una mecánica súper resistente a un precio que cualquier persona común y corriente podía pagar. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es la reflexión que nos deja esta frase: el auto del pueblo que, literalmente, cruzó el telón de acero. Tratando de verlo desde una perspectiva totalmente neutral, es fascinante observar cómo un diseño puramente funcional logró crear un puente enorme sobre divisiones políticas gigantescas. En medio de las tensiones de la Guerra Fría, la necesidad humana de tener un transporte confiable terminó ganando. El Samara cruzó fronteras ideológicas que parecían cerradas con candado, demostrando que la buena ingeniería es, a fin de cuentas, un lenguaje universal. Y así llegamos al 2013, el año en que las fábricas finalmente apagaron las máquinas para este modelo. Tomémonos un segundo para dimensionar el respeto que merece este nivel de resistencia. Estamos hablando de un diseño concebido a principios de los años 80 que se mantuvo vivo y en producción por más de 3 décadas. Muy pocos productos de consumo y muchísimo menos máquinas tan complejas como un auto logran mantener su relevancia y su demanda por tanto tiempo. Para ir cerrando, les dejo esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Podrán los autos modernos igualar alguna vez el legado indestructible de este hatchback, el más sorprendente de la Guerra Fría? Vivimos en una época donde casi todo es desechable y la tecnología queda obsoleta en 2 años. Por eso conocer la historia de un auto nacido de la pura necesidad, afinado en secreto por genios de Porsche y construido para aguantar tanto a Siberia como el paso de los años, es sencillamente para maravillarse. Es el legado definitivo de una época de transición y una historia que nos recuerda que siempre hay secretos increíbles esperando ser descubiertos.